Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. En 1615 apareció su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en 4 partes, pero al aparecer el Quijote de 1615 en calidad de segunda parte de la obra, quedó revocada de hecho la partición en 4 secciones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes. Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica, como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Por considerarse, el mejor trabajo literario jamás escrito, encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro y Boklub Benold Library en 2002, así, fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se había dispuesto. Estructura, génesis, contenido, estilo y fuentes. La novela consta de 2 partes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada con fecha de 1605, aunque impresa en diciembre de 1604, momento en que ya debió poder leerse en Valladolid, y la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615. Cervantes redactó en agosto de 1604 el prólogo y los poemas burlescos que preceden a la primera parte, fecha en la que ya debía haber presentado el original para su aprobación al Consejo Real, ya que los trámites administrativos y la preceptiva aprobación por la censura se completaron el 26 de septiembre, cuando consta la firma del privilegio real. De la edición se encargó don Francisco de Robles, librero del Rey Nuestro Señor, que invirtió en ella entre 7 y 8 mil reales, de los cuales una quinta parte correspondía al pago del autor. Robles encargó la impresión de esta primera parte a la casa de Juan de la Cuesta, una de las imprentas que habían permanecido en Madrid después del traslado de la corte a Valladolid, que terminó el trabajo el 1 de diciembre, muy rápidamente para las condiciones de la época y con una calidad bastante mediocre, de un nivel no superior al habitual entonces en las imprentas españolas. Esta edición Princeps de 1604 contiene además un número elevadísimo de erratas que multiplica varias veces las encontradas en otras obras de Cervantes de similar extensión. Los primeros ejemplares debieron enviarse a Valladolid, donde se expedía la tasa obligatoria que debía insertarse en los pliegos de cada ejemplar y que se fechó a 20 de diciembre, por lo que la novela debió estar disponible en la entonces capital la última semana del mes, mientras que en Madrid probablemente se tuvo que esperar a comienzos del año 1605. Esta edición se reimprimió en el mismo año y en el mismo taller, de forma que hay en realidad 2 ediciones autorizadas de 1605, y son ligeramente distintas. La diferencia más importante es que, el robo del rucio de Sancho, desaparecido en la primera edición, se cuenta en la segunda, aunque fuera de lugar. Hubo, también, 2 ediciones pirata publicadas el mismo año en Lisboa. Hay una teoría de que existió antes una novela más corta, en el estilo de sus futuras novelas ejemplares. Ese escrito, si es que existió, está perdido, pero hay muchos testimonios de que la historia de Don Quijote, sin entenderse exactamente a qué se refiere o la forma en que la noticia se circulara, fue conocida en círculos literarios antes de la primera edición. Por ejemplo, el toledano Ibrahim Taibilí, de nombre cristiano Juan Pérez y el escritor morisco más conocido entre los establecidos en Túnez tras la expulsión general de 1609 a 1612, narró una visita en 1604 a una librería en Alcalá en donde adquirió las epístolas familiares y el reloj de príncipes de Fray Antonio de Guevara y la historia imperial y cesárea de Pedro Mexía. En ese mismo pasaje se burla de los libros de caballerías de moda y cita como obra conocida el Quijote.
Eso le permitió a Jaime Oliverasin añadir un dato a favor de la posible existencia de una discutida edición anterior a la de 1605. Tal hipótesis ha sido desmentida por Francisco Rico. El y entremés de los romances Barray y otras posibles fuentes de inspiración. None. Estructura. La primera parte está dividida, a imitación del Amadís de Gaula, en 4 partes. Conoció un éxito formidable, aunque como obra cómica, no como obra seria, y hubo varias reediciones y traducciones, unas autorizadas y otras no. No supuso un gran beneficio económico para el autor, quien había vendido todo el derecho de la obra a su editor Francisco de Robles. Por otra parte, el ataque a Lope de Vega en el prólogo y las críticas del teatro del momento en el discurso del canónigo de Toledo supusieron atraer la inquina de los lopistas y del propio Lope, quien, hasta entonces, había sido amigo de Cervantes. Eso motivó que, en 1614, saliera una segunda parte apócrifa de la obra bajo el nombre autoral, inventado o real, de Alonso Fernández de Avellaneda, y con pie de imprenta falso. En el prólogo se ofende gravemente a Cervantes tachándolo de envidioso, en respuesta al agravio infligido a Lope. No se tienen noticias de quién era este Fernández de Avellaneda, pero se han formulado teorías muy complejas al respecto. Además, existió un personaje coetáneo, cura de Avellaneda, que pudo ser el autor. Un importante cervantista, Martín de Riquer, sospecha que fue otro personaje real, Jerónimo de Pasamonte, un militar compañero de Cervantes y autor de un libro autobiográfico, agraviado por la publicación de la primera parte, en la que aparece como el galeote Ginés de Pasamonte. Y es incluso posible que se inspirara en la continuación que estaba elaborando Cervantes. En 1615 se publicó la continuación auténtica de la historia de Don Quijote, la de Cervantes, con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En ella, el novelista jugaría con el hecho de que el protagonista se entera de que ya la gente ha empezado a leer la primera parte de sus aventuras, en que, tanto él como Sancho Panza, aparecen nombrados como tales, además de la existencia de la segunda parte espuria. Primera parte. La que después llamaríamos primera parte originalmente se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y consta de 52 capítulos, separados a su vez en 4 partes de 8, 6, 14 y 24 capítulos respectivamente. Empieza con un prólogo en el que Cervantes se burla de la erudición pedantesca y con unos poemas cómicos, a manera de preliminares, compuestos en alabanza de la obra por el propio autor, quien lo justifica diciendo que no encontró a nadie que quisiera alabar una obra tan extravagante como esta, como sabemos por una carta de Lope de Vega. En efecto, se trata, como dice el cura en el capítulo 47 de la primera parte, de una escritura desatada, libre de normativas, que mezcla lo lírico, épico, trágico, cómico, y donde se entremeten en el desarrollo historias de varios géneros, como por ejemplo, Grisóstomo y la pastora Marcela, la novela de El curioso impertinente, la historia del cautivo, el discurso sobre las armas y las letras, el de la Edad de Oro, la primera salida de Don Quijote solo y la segunda con su inseparable escudero. Sancho Panza. Cervantes, como narrador homodiegético, esto es, que interviene a la par como narrador y personaje, explica que no tenía los manuscritos de la continuación de la novela que, como ingenioso recurso literario, atribuye a un autor árabe, pero que los encontró casualmente paseando en Toledo, de modo que podrá seguir relatando las aventuras de Don Quijote, después de que consiga quien le traduzca los caracteres que conocí ser arábigos. La novela comienza describiéndonos a un hidalgo pobre, cuyo exacto nombre solo se revelará al final de la obra, Alonso Quijano, oriundo de un lugar indeterminado de la Mancha, quien enloquece leyendo libros de caballerías y se cree un caballero andante medieval. Se coloca un nombre sugerente, Don Quijote de la Mancha, bautiza a su caballo como Rocinante, reconstruye las armas de sus bisabuelos y elige a la dama de quien estar enamorado. Sin que nadie lo vea se lanza al campo en su primera salida, pero con sobresalto recuerda que no ha sido, armado caballero,
por lo que llegando a una venta, que él confunde con un castillo, al ventero con el castellano y a unas prostitutas como damas, todo al modo de sus libros, decide hacer allí la vela de armas, y convence al posadero para que le dé el espaldarazo. Por fin, en una satírica ceremonia Don Quijote es armado caballero por el ventero y a partir de este momento reanuda su cabalgata con mayor brío. Le suceden toda suerte de tragicómicas aventuras en las que, impulsado en el fondo por la bondad y el idealismo, busca desfacer agravios, y ayudar a los desfavorecidos y desventurados. Profesa un profundo amor platónico a su dama Dulcinea del Toboso, que es, en realidad, una moza labradora, de muy buen parecer, Aldonza Lorenzo. En su primera aventura intenta salvar a un mozo llamado Andrés de los azotes de su empleador, lo que termina en mayor perjuicio para el joven. Luego, en un cruce de caminos, desafía a todo un grupo de comerciantes a que reconozcan que su dama es la más bella del mundo, sin siquiera verla. Apaleado por uno de los comerciantes es encontrado por un vecino suyo quien, a lomo de su cabalgadura, lo devuelve a la aldea, donde es atendido por su sobrina y el ama de la casa. El cura y el barbero del lugar someten la biblioteca de Don Quijote a un expurgo, y queman parte de los libros que le han hecho tanto mal, haciéndole creer que han sido unos encantadores quienes han hecho desaparecer su colección. El recurso a las manipulaciones de los encantadores será permanente en el discurso de la obra, encantadores que le desfigurarán a cada paso la realidad a Don Quijote permitiéndole explicar sus fracasos. En el intertanto de la primera y segunda salida Don Quijote requiere los servicios como escudero de su vecino, un labrador llamado Sancho Panza, a quien le promete grandes mercedes, en especial hacerlo gobernador de algún reino que conquiste en sus aventuras. Aparece entonces el otro personaje fundamental en la novela, que le permite a Don Quijote dialogar y que contrapesará su extremo idealismo. Una vez más, en su segunda salida, esta vez acompañado por su escudero Sancho, Don Quijote se lanza por el campo de Montiel en demanda de ejercer su nuevo oficio. En este momento ocurre su más famosa aventura. Don Quijote lucha contra unos gigantes, que no son otra cosa que molinos de viento, pese a las advertencias de su escudero. A partir de aquí se suceden numerosas aventuras, la mayor parte de las cuales terminan mal. No obstante, en la primera de ellas, Don Quijote obtiene una auténtica victoria al derrotar a un joven, fuerte y pendenciero vizcaíno en un verdadero duelo a muerte, aunque pone en aprieto a una distinguida dama transeúnte en un carruaje, a quien desea proteger contra su voluntad. Pronto, amo y escudero se topan con la desgracia al ser apaleados por una turba de arrieros por causa de Rocinante, que se acercó en demasía a sus yeguas. Maltrechos, Don Quijote y Sancho van a dar a una venta en donde intentan reposar. En la posada, amo y mozo protagonizan un hilarante escándalo nocturno, al confundir Don Quijote en su imaginación a una desaliñada prostituta llamada Maritornes con la hija del ventero, a quien cree enamorada de él. Esto despierta la cólera de un arriero, quien muele a golpes a Don Quijote y a Sancho. Por la mañana, después de que Don Quijote probara de su mágico bálsamo de fierabrás, ambos se marchan, no sin antes que Sancho, con gran vergüenza suya, fuese manteado en el aire por un grupo de cardadores que se alojaban en el lugar. Luego ocurre una de las más disparatadas aventuras de Don Quijote, la aventura de los rebaños de ovejas, en la cual el personaje confunde a las ovejas con dos ejércitos que se van a embestir. En su imaginación hace una prolija descripción de los principales combatientes ante el estupor de Sancho. Finalmente, Don Quijote toma partido y ataca a uno de los rebaños, siendo pronto derribado del caballo por los pastores. Esa noche Don Quijote ataca a una procesión de enlutados monjes benedictinos que acompañaban a un ataúd a su sepultura en otra ciudad. Luego, amo y mozo velan en un bosque donde escuchan unos fuertes ruidos que inducen a Don Quijote a creer que hay otros gigantes en las cercanías, aunque, realmente, son solo los golpes de unos batanes en el agua. Al día siguiente a Don Quijote le ocurre la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, en la cual arrebata a un barbero la famosa bacía que ha inmortalizado la representación plástica y gráfica de su figura. Luego, ocurre una nueva y grotesca aventura,
en la cual Don Quijote deforma hasta el extremo el ideal caballeresco de liberar a los cautivos, la liberación por la fuerza de un grupo de galeotes llevados por la justicia del rey a cumplir su pena. Los galeotes, liderados por Ginés de Pasamonte, pagan muy mal el favor, apedreando a sus liberadores, con gran vergüenza de Don Quijote. Don Quijote y Sancho se internan a continuación en Sierra Morena. En este lugar ocurren diversas situaciones: la extraña desaparición del rucio, el jumento de Sancho, hecho no consignado en la primera edición y enmendado en las posteriores, aunque no satisfactoriamente. Imitando a Amadís de Gaula, Don Quijote decide hacer penitencia y en cierto momento declara ante el sorprendido Sancho su secreto más íntimo, quien es en verdad Dulcinea del Toboso. Conocen a un nuevo personaje, Cardenio, quien da muestra de desquiciamiento producto de una gran frustración amorosa. Don Quijote envía a Sancho con una carta a Dulcinea, lo que obliga a este a partir en dirección al Toboso. Mientras esto ocurre, sus convecinos, el cura y el barbero, han seguido el rastro de Don Quijote y en el camino se encuentran con Sancho, quien regresa con su señor y le miente acerca del éxito de su viaje. También dan con una moza llamada Dorotea, quien, sola, va en busca de ajustar cuentas sentimentales con el hombre que le arrebató su honra. Convencen a Dorotea de participar en un intrincado plan para devolver a Don Quijote a su aldea. Se hace pasar por una princesa llamada Micomicona, cuyo reino está siendo aterrorizado por un gigante. La princesa, el cura y el barbero disfrazados, se presentan ante Don Quijote. La princesa le pide que la acompañe para que mate al gigante y libere a su reino. Don Quijote acepta de buen grado y todos abandonan la sierra y llegan nuevamente a la posada en que tuvo lugar el manteamiento de Sancho. En el transcurso de este viaje, misteriosamente Sancho recupera su rucio. En la venta confluyen una serie de personajes secundarios cuyas historias se entrelazan: Cardenio, su amada Luscinda, su ex amigo Don Fernando y otros. Se confrontan y resuelven sus conflictos de orden sentimental. Por su parte, Don Quijote causa admiración a todos con sus discursos y su aparente discreción, pero también exaspera al ventero con sus nuevas ocurrencias. Tiene lugar la famosa batalla del personaje con los cueros de vino tinto, a los que cree gigantes, y el pleito con el dueño de la bacía que la reclama airado. También Don Quijote es presa de una pesada broma de parte de Maritornes y la hija del ventero, consistente en dejarlo amarrado y colgando de una mano en una de las murallas de la venta. Finalmente, todos se ponen de acuerdo en el modo de controlar a Don Quijote, lo amarran y le hacen creer que ha sido encantado, y lo depositan en una jaula en la cual lo trasladan nuevamente a su aldea. Por su parte, Sancho se da cuenta del embuste, pero Don Quijote no le hace caso, creyéndose hechizado. Después de algunas peripecias retornan a su pueblo, donde nuevamente el protagonista es atendido por su sobrina y el ama. Hasta aquí llega la primera parte. Como epílogo, a manera de los libros de caballerías, Cervantes simula una serie de epitafios en honor de Don Quijote y promete una tercera salida. En todas las aventuras, amo y escudero mantienen amenas conversaciones. Poco a poco, revelan sus personalidades y fraguan una amistad basada en el respeto mutuo, aunque Sancho claramente se da cuenta de la locura de su señor y se aprovecha de esto para deformarle la realidad, generalmente para salir de aprietos en que él lo coloca. Cervantes dedicó esta parte a Alfonso Diego López de Zúñiga Sotomayor y Pérez de Guzmán, viduque de Béjar y Grande de España. El eco de la obra cervantina prendió rápidamente, dando lugar a las mascaradas quijotescas de los universitarios que tuvieron lugar en Córdoba y Zaragoza en ese mismo año con motivo de las fiestas de beatificación de Teresa de Jesús en toda España. El día 4 de octubre, víspera de la fiesta principal, los estudiantes cordobeses representaron por las calles una máscara a lo pícaro del desposorio de Don Quijote y su amada Dulcinea, y 2 días después, en la plaza zaragozana de los Carmelitas Descalzos, otra mascarada similar demostraba la gran popularidad alcanzada por la primera parte de la obra. Incluso dentro de la relación de fiestas de Zaragoza con motivo de esta beatificación, Luis Díez de Auxiliary recoge unos chistosos versos sobre la verdadera y segunda parte del ingenioso Don Quijote de la Mancha.
Compuesta por el licenciado Aquesteles. Año de 1614, incluidos en su fiesta y paseo de los estudiantes, que parodian la obra cervantina. El regocijo popular con la peculiar puesta en escena de la primera parte del Quijote, nos muestra hasta qué punto la beatificación de Teresa de Jesús en 1614 se convierte en el germen de las futuras y exitosas dramatizaciones de la obra cumbre de nuestra literatura. Segunda parte. El título de esta fue El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha y consta de 74 capítulos. En el prólogo, Cervantes se defiende irónicamente de las acusaciones del lopista Avellaneda y se lamenta de la dificultad del arte de novelar. La fantasía se vuelve tan insaciable como un perro hambriento. En la novela se juega con diversos planos de la realidad al incluir, dentro de ella, la edición de la primera parte del Quijote y, posteriormente, la de la apócrifa segunda parte, que los personajes han leído. Cervantes se defiende de las inverosimilitudes que se han encontrado en la primera parte, como la misteriosa reaparición del rucio de Sancho después de ser robado por Ginés de Pasamonte y el destino de los dineros encontrados en una maleta de Sierra Morena, etc. Así pues, en esta segunda entrega Don Quijote y Sancho son conscientes del éxito editorial de la primera parte de sus aventuras y ya son célebres. De hecho, algunos de los personajes que aparecerán en lo sucesivo han leído el libro y los reconocen. Es más, en un alarde de clarividencia, tanto Cervantes como el propio Don Quijote manifiestan que la novela pasará a convertirse en un clásico de la literatura y que la figura del hidalgo se verá a lo largo de los siglos como símbolo de la Mancha. La obra empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas y sus preparativos para ello, no sin la fiera resistencia de su sobrina y el ama. El cura y el barbero tienen que confesar la locura de Don Quijote y urden, junto al bachiller Sansón Carrasco, un nuevo plan que les permita recluir a Don Quijote por un largo tiempo en su aldea. Por su parte, Don Quijote renueva los ofrecimientos a Sancho prometiéndole la ansiada ínsula a cambio de su compañía. Sancho reacciona obsesionándose con la idea de ser gobernador y cambiar de estatus social, lo que provoca la burla de su esposa Teresa Panza. Con conocimiento de sus convecinos Don Quijote y Sancho inician su tercera salida. Ambos se dirigen al Toboso con objeto de visitar a Dulcinea, lo que pone en un duro aprieto a Sancho, temeroso de que su mentira anterior salga a luz. En uno de los episodios más logrados de la novela Sancho logra engañar a su señor haciéndole creer que Dulcinea ha sido encantada y hace pasar a una tosca aldeana por la amada de Don Quijote, quien la contempla estupefacto. Nuevamente Don Quijote atribuye la transformación a los encantadores que le persiguen. El encantamiento de Dulcinea y la forma en que Don Quijote buscará revertirlo será uno de los motivos de esta segunda parte. Apesadumbrado, Don Quijote continúa su camino, pronto se topa con unos actores que van en un carro a representar el acto Las Cortes de la Muerte, quienes les toman el pelo y enfurecen a Don Quijote. Una noche se encuentra con un supuesto caballero andante que se autodenomina el Caballero de los Espejos, quien es ni más ni menos que el bachiller Sansón Carrasco disfrazado, junto a su escudero, un vecino llamado Tomé Cecial. El Caballero de los Espejos presume de haber derrotado a Don Quijote en una batalla anterior, lo que provoca el desafío de este. El de los Espejos acepta e impone como condición de que si vence Don Quijote se retirará a su aldea. Se disponen a luchar, pero con tan mala suerte para el bachiller que, en forma sorpresiva, Don Quijote lo derrota y lo obliga a reconocer su error. Con tal de salvar la vida el bachiller acepta la condición y se retira humillado, tramando venganza que se manifestará casi al final de la novela. Esta inesperada victoria le sube el ánimo a Don Quijote, quien continúa su camino. Pronto encuentra a otro caballero, el Caballero del Verde Gabán, que lo acompañará algunas jornadas. Viene a continuación una de las más excéntricas aventuras de Don Quijote, la aventura de los leones. Don Quijote prueba su valor desafiando a un león macho que es transportado a la corte del rey por un carretero. Por fortuna el león no hace caso de él y Don Quijote se da por satisfecho, inclusive, para celebrar su victoria, cambia su anterior apodo de Caballero de la Triste Figura al del Caballero de los Leones. Don Diego de Miranda, el del Verde Gabán, lo invita a su casa unos días,
donde es probado en el grado de su locura por su hijo, un estudiante y poeta alabado por Don Quijote. Don Quijote se despide y reemprende el camino, encontrando pronto a dos estudiantes que van en dirección a las bodas de Camacho el Rico y de la hermosa Quiteria. En este episodio Don Quijote logra, atípicamente, resolver un verdadero entuerto, al tomar partido por Basilio en defensa de su vida amenazada por Camacho y sus amigos. Don Quijote obtiene reconocimiento y gratitud de parte de los noveles esposos. A continuación se suceden una serie de episodios autoconclusivos. El primero es el descenso a la cueva de Montesinos, donde el caballero se queda dormido y sueña todo tipo de disparates que no llega a creerse Sancho Panza, pues hacen referencia al supuesto encantamiento de Dulcinea. Este descenso es una parodia de un episodio de la primera parte del Espejo de Príncipes y Caballeros y de los descensos a los infiernos de la épica, y que para Rodríguez Marín se constituye en el episodio central de toda la segunda parte. Luego, llegan a una venta que Don Quijote reconoce por tal y no por castillo, para gusto de Sancho, lo que evidencia que el protagonista empieza a ver las cosas tal como son y no como en la primera parte, en que veía las cosas de acuerdo a su imaginación. A la venta llega un tal maese Pedro cuyo oficio es el de titiritero y tiene un mono adivino, pero no es otro que Ginés de Pasamonte, quien de inmediato reconoce a Don Quijote y accede a dar una función de su retablo de marionetas. En cierto momento Don Quijote, presa de un súbito desvarío, ataca con su espada el retablo haciéndolo pedazos, pero culpa a los encantadores de haberlo confundido. La cabalgata continúa y Don Quijote y Sancho se ven envueltos en la aventura del rebuzno, intentan llamar a la concordia a dos pueblos que se pelean a causa de una ancestral burla, pero la desubicación de Sancho los obliga a huir bajo la amenaza de las ballestas y las armas de fuego. Pronto llegan a orillas del río Ebro, donde tiene lugar la aventura del barco encantado. Don Quijote y Sancho se embarcan en una pequeña barca creyendo aquel que el viaje está encantado, pero la navegación termina abruptamente y ambos se zambullen en el río. Desde el capítulo 30 al 57 Don Quijote y Sancho son acogidos en su castillo por unos acomodados duques que han leído la primera parte de la novela y saben de qué humor cojean ambos. Por primera vez Don Quijote y Sancho entran en contacto con la alta nobleza española y su séquito cortesano, todo semejante al ambiente de los libros de caballerías. Los duques, por su parte, se esmeran en presentarles la realidad del mismo modo, orquestando situaciones caballerescas en que Don Quijote pueda actuar como tal. En el fondo Don Quijote y Sancho son considerados como dos bufones cuya estadía en el castillo tiene por objeto entretener a los duques. En forma sutil, pero despiadadamente, los castellanos organizan una serie de farsas que ponen en ridículo a los dos protagonistas quienes, pese a todo, confían hasta el final en sus anfitriones. Solo el capellán del castillo rechaza de plano la opereta e increpa violentamente a Don Quijote su falta de cordura. Se suceden los siguientes episodios de chanza: la sorpresiva aparición del mago Merlín, que declara que Dulcinea solo podrá ser desencantada si Sancho se da 3000 azotes en sus posaderas. Esto no le parece nada bien al escudero y de ahí en adelante habrá una permanente tensión entre amo y mozo por causa de esta penitencia. Enseguida, convencen a Don Quijote de que vaya volando en un caballo de madera llamado Clavileño a rescatar a una princesa y a su padre del encantamiento que les ha echado un gigante. Don Quijote y Sancho caen con naturalidad en la burla. Una de las farsas más memorables es la obtención y gobierno por Sancho de la ínsula prometida. En efecto, Sancho se convierte en gobernador de una ínsula llamada Barataria que le otorgan los duques interesados en burlarse del escudero. Sancho, no obstante, demuestra tanto su inteligencia como su carácter pacífico y sencillo en el gobierno de la dependencia. Así, pronto renunciará a un puesto en el que se ve acosado por todo tipo de peligros y por un médico, Pedro Recio de Tirteafuera, que no le deja probar bocado. Mientras Sancho gobierna su ínsula, Don Quijote sigue siendo objeto de burlas en el castillo. Una desenvuelta moza llamada Altisidora finge estar perdidamente enamorada de él, poniendo en riesgo su casto amor por Dulcinea. Cierta noche le descuelgan en su ventana una bolsa de gatos que le arañan el rostro. En otra ocasión, a requerimientos de una dama llamada Doña Rodríguez,
Quien cree neciamente que Don Quijote es un auténtico caballero andante, se ve obligado a participar en un frustrado duelo con el ofensor de su hija. Finalmente, Don Quijote y Sancho se reencuentran. Ambos se despiden de los duques y Don Quijote se encamina a Zaragoza a participar en unas justas que allí van a celebrarse. Poco les sucede a continuación, en cierto momento son embestidos por una manada de toros debido a la temeridad de Don Quijote. Y en una venta el manchego se entera por boca de unos caballeros que ahí alojaban que ha sido publicado el Quijote de Avellaneda, y cuyos detalles, ambientados en Zaragoza, lo indignan de sobremanera, pues lo presentan como un loco de atar. Decide cambiar de rumbo y dirigirse a Barcelona. A partir de este momento, según Martín de Riquer en su obra Aproximación al Quijote, la trama cambia sustancialmente, empiezan las aventuras de verdad y en la cual el personaje pierde presencia, lo que anticipa su final. Primero, se encuentran con una cuadrilla de bandoleros liderada por Roque Guinart, un personaje rigurosamente histórico, un aventurero de verdad. Si bien el bandolero los trata bien, son testigos de hechos sangrientos. Tras varios días de participar a fondo de la vida clandestina de sus anfitriones, Roque los deja en la playa de Barcelona. Don Quijote y Sancho entran en una gran y cosmopolita ciudad y quedan maravillados por la actividad que en ella se desarrolla. Se alojan en casa de don Antonio Moreno, quien les muestra una supuesta cabeza de bronce encantada y que da respuestas ingeniosas a las preguntas que se le hacen. Otro día el caballero y su escudero visitan las galeras ancladas en el puerto y repentinamente se ven inmersos en un combate naval contra un barco turco, que traía a una dama morisca huida de Argel, con amplio despliegue de hombres y artillería, muertos y heridos. Nadie hace caso a las observaciones y propuestas de Don Quijote y su locura ya no divierte. Se llega finalmente, al momento más dramático de su carrera, su vencimiento por el caballero de la Blanca Luna. Cierta mañana este aparece en la playa de Barcelona y desafía a Don Quijote a un singular duelo por asuntos de prevalencia de damas. La batalla, en presencia de las autoridades y el público barcelonés, es rápida y el gran manchego cae en la arena derrotado. El caballero de la Blanca Luna es en realidad el bachiller Sansón Carrasco disfrazado y le ha hecho prometer que regresará a su pueblo y no volverá a salir de él como caballero andante en el plazo de un año. Así lo hace Don Quijote, tras varios días de permanecer abatido en cama. El regreso es triste y melancólico y Sancho trata por varios medios de subirle el ánimo a su señor. Don Quijote piensa, por un momento, en sustituir su obsesión caballeresca por la de convertirse en un pastor como los de los libros pastoriles. Durante el regreso amo y criado son atropellados por una gran piara de cerdos, la cerdosa aventura, y cuando pasan por el castillo de los duques son objeto de nuevas burlas. Más allá Don Quijote y Sancho tienen una fuerte discusión por el asunto de los azotes que debe darse el criado para desencantar a Dulcinea. En un cierto lugar conocen a Álvaro Tarfe, personaje del Quijote de Avellaneda, quien declara la falsedad del que conoció en Zaragoza. Llegan finalmente a su aldea. Don Quijote enferma, pero retorna, al fin, a la cordura y abomina con lúcidas razones de los disparates de los libros de caballerías, aunque no del ideal caballeresco. Muere de pena entre la compasión y las lágrimas de todos. Mientras se narra la historia, se entremezclan otras muchas que sirven para distraer la atención de la trama principal. Tienen lugar divertidas y amenas conversaciones entre caballero y escudero, en las que se percibe cómo Don Quijote va perdiendo progresivamente sus ideales, influido por Sancho Panza. Va transformándose también su autodenominación, pasando de caballero de la triste figura al caballero de los leones. Por el contrario, Sancho Panza va asimilando los ideales de su señor, lo que se transforman en una idea fija, llegar a ser gobernador de una ínsula. El 31 de octubre de 1615, Cervantes dedicó esta parte a Pedro Fernández de Castro y Andrade, 7 conde de Lemos. Interpretaciones del I Quijote /I. None. El realismo en I Don Quijote /I. None. Temática. La riqueza temática de la obra es tal que, en sí misma, resulta inagotable. Supone una reescritura,
recreación o cosmovisión especular del mundo en su época. No obstante, pueden dibujarse algunas directrices principales que pueden servir de guía a su lector. El tema de la obra gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. Este tema principal está estrechamente ligado con un concepto ético, el de la libertad en la vida humana. Como ha estudiado Luis Rosales, Cervantes estuvo preso en Argel tratando de escapar varias veces y luchó por la libertad de Europa frente al Imperio Otomano. ¿A qué debe atenerse el hombre sobre la realidad? ¿Qué idea puede hacerse de ella mediante el ejercicio de la libertad? ¿Podemos cambiar el mundo o el mundo nos cambia a nosotros? ¿Qué es lo más cuerdo o lo menos loco? ¿Es moral intentar cambiar el mundo? ¿Son posibles los héroes? De esta temática principal, estrechamente ligada al tema erasmiano de la locura y al tan barroco de la apariencia y la realidad, derivan otros secundarios. El ideal literario, el tema de la crítica literaria es constante a lo largo de toda la obra de Cervantes. Se encuentran en la obra críticas a los libros de caballerías, las novelas pastoriles, la nueva fórmula teatral creada por Félix Lope de Vega. El ideal de amor, la pareja principal no llega a darse, es por eso que aparecen diferentes historias de amor, algunas desgraciadas por concepciones de vida rigurosamente ligadas a la libertad o por una inseguridad patológica y aquellas que se concretan felizmente. También aparece el tema de los celos, muy importante en Cervantes. El ideal político, aparece el tema de la utopía en fragmentos como el gobierno de Sancho en la ínsula Barataria, las ensoñaciones quiméricas de Don Quijote en la cueva de Montesinos y otros. El ideal de justicia, como en las aventuras de Andresillo, los galeotes, etc. Originalidad. En cuanto a obra literaria, puede decirse que es la obra maestra de la literatura de humor de todos los tiempos. Además es la primera novela moderna y la primera novela polifónica, y ejercerá un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. En primer lugar, aportó la fórmula del realismo, tal como había sido ensayada y perfeccionada en la literatura castellana desde la Edad Media. Caracterizada por la parodia y burla de lo fantástico, la crítica social, la insistencia en los valores psicológicos y el materialismo descriptivo. En segundo lugar, creó la novela polifónica, esto es, la novela que interpreta la realidad, no según un solo punto de vista, sino desde varios que se superponen al mismo tiempo, creando una visión de la misma tan rica y confusa que puede tenerse por ella misma. Cervantes no renuncia nunca a añadir niveles de interpretación y difumina la imagen del narrador interponiendo varios y recurre al tópico del manuscrito encontrado a fin de que la historia aparezca autónoma en sí misma y sin literariedad, suspendiendo la incredulidad del lector. Torna la realidad en algo sumamente complejo que no solo intenta reproducir, sino que en su ambición pretende incluso sustituir. La novela moderna, según la concibe el Quijote, es una mezcla de todo que no renuncia a nada. Tal como afirma el propio autor por boca del cura, es una escritura desatada, géneros épicos, líricos, trágicos, cómicos, prosa, verso, diálogo, discursos, chistes, fábulas, filosofía, leyendas, y la parodia de todos estos géneros por medio del humor y la metaficción. La voraz novela moderna que representa el Quijote intenta sustituir la realidad, incluso, físicamente, alarga más de lo acostumbrado la narración y transforma, de esa manera, a la obra en un cosmos. Técnicas narrativas. En la época de Cervantes, la épica se podía escribir también en prosa. Las técnicas narrativas que ensaya Cervantes en su arquitectura son varias. La recapitulación o resumen periódico cada cierto tiempo de los acontecimientos, a fin de que el lector no se pierda en una narración tan larga el contraste entre lo idealizado y lo real, que se da a todos los niveles. Por ejemplo, en el estilo, que a veces aparece pertrechado con todos los elementos de la retórica y otras veces aparece rigurosamente ceñido a la imitación del lenguaje popular, también está el contraste entre los personajes, a los que Cervantes gusta de colocar en parejas, a fin de que cada uno le ayude a construir otro diferente mediante el diálogo. Un diálogo en el que los personajes se escuchan y se comprenden,
ayudándoles a cambiar su personalidad y perspectiva. Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza. Si el señor se obsesiona con ser caballero andante, Sancho se obsesiona con ser gobernador de una ínsula. Tan desengañados llegan a estar el uno como el otro. A la inversa, Don Quijote va siendo cada vez más consciente de lo teatral y fingido de su actitud. Por ejemplo, a raíz de su ensoñación en la cueva de Montesinos, Sancho se burlará de él el resto del camino. Esta mezcla y superposición de perspectivas se denomina perspectivismo. El humor es constante en la obra. Es un humor muy característico, provisto de una fina ironía que respeta la dignidad humana de los personajes, y que saca chispas del contraste entre lo idealizado y lo vulgar. Una primera forma de contrapunto narrativo, una estructura compositiva en forma de tapiz, en la que las historias se van sucediendo unas a otras, entrelazándose y retomándose continuamente. La suspensión, esto es, la creación de enigmas que, tiran, de la narración y del interés del lector hasta su resolución lógica, cuando ya se le ha formulado otro enigma para continuar más allá. La parodia lingüística y literaria de géneros, lenguajes y roles sociales como fórmula para mezclar los puntos de vista hasta ofrecer la misma visión confusa que suministra la interpretación de lo real. La oralidad del lenguaje cervantino, vestigio de la profunda obsesión teatral de Cervantes, y cuya viveza aproxima extraordinariamente al lector a los personajes y al realismo, facilitando su identificación y complicidad con ellos. En la novela según Cervantes el diálogo es un elemento esencial y ocupa un lugar más importante que en toda ficción anterior. El perspectivismo hace que cada hecho sea descrito por cada personaje en función de una cosmovisión distinta, y con arreglo a ello la realidad se torna súbitamente compleja y rica en sugestiones. Relacionado con lo anterior está la hábil simulación de imprecisiones en los nombres de los personajes y en los detalles poco importantes, a fin de que el lector pueda crearse su propia imagen en algunos aspectos de la obra y sentirse a sus anchas en la misma, suspendiendo su sentido crítico. Esta calculada ambigüedad, relacionada también con la fina ironía cervantina, hace que la ficción se parezca más o usurpe a la misma realidad, de la que tantas cosas inesperadas podemos esperar. Utiliza juegos metaficcionales a fin de difuminar y hacer desaparecer la figura del autor del texto por medio de continuos intermediarios narrativos que hacen, así, menos literaria y más realista la obra, desproveyéndola de su carácter perfecto y acabado. Trascendencia, el cervantismo. Aunque el influjo de la obra de Cervantes es obvio en los procedimientos y técnicas que ensayó toda la novela posterior, en algunas obras europeas del siglo XVIII y XIX es perceptible todavía más esa semejanza. Se ha llegado, incluso, a decir que toda novela posterior reescribe el Quijote o lo contiene implícitamente. Así, por ejemplo, uno de los lectores de Don Quijote, el novelista policíaco Jim Thompson, afirmó que hay unas cuantas estructuras novelísticas, pero solo un tema: las cosas no son lo que parecen. Ese es un tema exclusivamente cervantino. En España, por el contrario, Cervantes no alcanzó a tener seguidores, fuera de María de Zayas en el siglo XVII y José Francisco de Isla en el XVIII. El género narrativo se había sumido en una gran decadencia a causa de su contaminación con elementos moralizadores ajenos y la competencia que le hizo, como entretenimiento, el teatro barroco. Solamente renacerá Cervantes como modelo novelístico en España con la llegada del realismo. Benito Pérez Galdós, gran conocedor de Don Quijote, del que se sabía capítulos enteros, será un ejemplo de ello con su abundante producción literaria. Paralelamente, la novela suscitó gran número de traducciones y estudios, suscitando una rama entera de los estudios de filología hispánica, el cervantismo nacional e internacional. Continuaciones de Y Don Quijote / None. El lugar de la Mancha. Las primeras palabras de la novela Don Quijote de la Mancha son. Pero en realidad esas primeras palabras son, desocupado lector, es la interpelación con que comienza el prólogo, antes de los poemas preliminares. En 2004, un equipo multidisciplinario de académicos de la Universidad Complutense de Madrid, desobedeciendo la propia indicación cervantina de dejarse en el tintero el nombre del ficticio lugar
de Alonso Quijano, hicieron una investigación para deducir el sitio exacto de la Mancha. Utilizaron no más que las distancias a varios pueblos y lugares, descritas por Cervantes en su novela, que tomaron la forma de días y noches viajadas en caballo por Don Quijote. Suponiendo que el lugar está en la comarca de Campo de Montiel, y que la velocidad de Rocinante/Rucio está comprendida entre los 30 y 35 kilómetros por jornada, llegaron a la conclusión de que la población de origen de Don Quijote era Villanueva de los Infantes. Sin embargo, Villanueva de los Infantes era una villa, no un lugar, así que bien podría ser Miguel Esteban o cualquier otro lugar próximo a El Toboso o, más exactamente, ninguno o todos ellos, porque se trata de un lugar ficticio. Y Don Quijote barra y en el resto del mundo. None. Hispanoamérica. Francisco Rodríguez Marín descubrió que la mayor parte de la primera edición de Don Quijote había ido a parar a las Indias. En unas fiestas con motivo de haber sido nombrado virrey del Perú el Marqués de Montesclaros, se aludió a la obra maestra de Cervantes. En los envíos de libros a Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII figuran Quijotes y otras obras de Cervantes. En la novela La Quijotita y su prima del mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi es evidente el influjo cervantino. El ensayista ecuatoriano Juan Montalvo compuso una continuación de la obra con el ingenioso título de Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, y el cubano Luis Otero y Pimentel escribió otra con el título Semblanzas caballerescas o las nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha, cuya acción se desenvuelve en una Cuba identificada por el protagonista con el nombre de Ínsula Encantada. Otro ensayista canónico, José Enrique Rodó, leyó en clave quijotesca el descubrimiento, conquista y colonización de América, y Simón Bolívar, que un día dio la orden burlesca de fusilar a Don Quijote para que ningún peruano le imitase nunca, cercana ya la hora de su muerte hubo de pronunciar, con más de un desengaño a sus espaldas, estas asombrosas palabras: los tres grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. No es extraño, pues, que Rafael Obligado, en su poema El alma de Don Quijote, identifique a Bolívar y San Martín con el caballero de la triste figura. También, desde los Andes venezolanos, el escritor merideño Tulio Febres Cordero escribió Don Quijote en América, o sea la cuarta salida del ingenioso Hidalgo de la Mancha publicada en la misma ciudad, en la TIP. El lápiz, en 1905. Uno de los más importantes cervantistas hispanoamericanos fue el chileno José Echeverría y Rubén Darío ofreció una versión decadente del mito en su cuento de Q, ambientado en los últimos días del Imperio colonial español, así como en las letanías a Nuestro Señor Don Quijote, incluidas en sus cantos de vida y esperanza. El costarricense Carlos Gagini escribió un breve relato denominado Don Quijote se va, y el cubano Enrique José Barona la conferencia titulada Cervantes. El poeta argentino Evaristo Carriego escribió el extenso poema Por el alma de Don Quijote, que participa en la extendida santificación del personaje quijotesco. Por otra parte, Alberto Gerchunoff y Manuel Mujica Lainez son habituales cultivadores de lo que se ha venido a llamar glosa cervantina. Se ha observado el influjo cervantino en obras de la literatura gauchesca como El Martín Fierro, de José Hernández y En Don Segundo Sombra, de Ricardo Giraldes. El historiador y jurista colombiano Ignacio Rodríguez Guerrero publicó en Pasto su libro Los tipos delincuentes del Quijote, una investigación que presenta los diversos tipos de delincuentes y terroristas perseguidos por las leyes de su tiempo. Es perceptible el influjo cervantino en la gran novela histórica de Enrique Larreta La Gloria de Don Ramiro, y Jorge Luis Borges posee una relación tan compleja con la ficción como la de Cervantes, pues no en vano leyó la obra desde niño y la glosó en ensayos y poemas, así como se inspiró en ella para elaborar el cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, incluido en su antología Ficciones. Cervantes está presente en las grandes obras del boom latinoamericano, como Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier, y 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El Quijote fue prohibido en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El dictador veía en el libro de Cervantes, una defensa de la libertad inconveniente para sus intereses, así como,
un alegato en defensa de la libertad personal y un ataque a la autoridad convencional. Reino Unido. La inglesa fue la primera traducción que se hizo en Europa de la primera parte de Don Quijote, merced a Thomas Elton, quien más tarde haría también la segunda, aunque su traducción tiene errores, posee una gran vivacidad. Más exacta sería, sin embargo, la de Charles Jarvis en 1742, pero a costa de la gran inspiración de su predecesor. También al cervantismo inglés se le deben dos de las primeras contribuciones críticas al establecimiento del texto de Don Quijote en su lengua original durante el siglo XVIII, la edición de 1738, lujosísima y bellamente ilustrada por demás, cuyo texto corrió a cargo de Pedro Pineda, y la de John Bowle en 1781. La huella de la obra de Cervantes fue casi tan profunda en Inglaterra como en España. Ya incluso en el teatro del siglo XVII, Francis Beaumont y John Fletcher representaron en 1611 un drama heroico burlesco titulado El caballero de la mano de Almirez Llameante, inspirado en la primera parte, y se tradujo en fecha tan temprana como 1612 por Thomas Elton. Poco después, Shakespeare y el mismo Fletcher escribieron en 1613 otra obra sobre la historia de Cardenio, recogida en Don Quijote, Cardenio, que se ha perdido. El Hudibras de Samuel Butler está inspirado también en Don Quijote como reacción contra el puritanismo. En 1687 se hace una nueva traducción, la del sobrino de John Milton, John Phillips, que alcanzó una enorme difusión, aunque le siguieron las traducciones dieciochescas de Anthony Moteux, Jarvis y Smollett. Hay huellas de Don Quijote en el Robinson Crusoe de Daniel Defoe y en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y, más aún, en las obras de Henry Fielding. Este escribió Don Quixote in England y uno de los personajes de su novela Joseph Andrews, escrita, según el autor, a la manera de Cervantes, es Abraham Adams, párroco quijotesco del siglo XVIII, en quien empieza una especie de santificación del héroe cervantino. El novelista Tobias Smollett notó la impronta de la novela que había traducido en sus novelas Sir Lancelot Greaves y Humphrey Clinker. Laurence Sterne fue un genial discípulo de Cervantes en su Tristram Shandy. Charlotte Lennox publica en 1752 su Mujer Quijote y Jane Austen experimenta su influjo en su muy célebre La Abadía de Northanger, ya de 1818. El creador de la novela histórica romántica, el escocés Walter Scott, se veía a sí mismo como una especie de Don Quijote. Byron cree ver en su Don Juan la causa de la decadencia de España en Don Quijote, pues a su ver este libro había hecho desaparecer en este país las virtudes caballerescas. Wordsworth, en el libro V de su preludio, sintetiza en su ermitaño un nuevo Don Quijote y otro poeta alaquista, Samuel Taylor Coleridge, asumiendo ideas de los románticos alemanes, viene a considerar a Don Quijote la personificación de dos tendencias contrapuestas, el alma y el sentido común, la poesía y la prosa. Por último, los maestros del ensayo romántico inglés, Charles Lamb y William Hazlitt, dedicaron páginas críticas aún frescas a esta obra clásica de la literatura universal. Ya en el realismo del período victoriano, Charles Dickens, por ejemplo, imitó la novela en los documentos póstumos del Club Pickwick, en donde M.R. Pickwick representa a Don Quijote y su inseparable Samuel Ara Sancho Panza. Su cervantismo llegó hasta hacer del personaje de Feigan en su Oliver Twist una especie de monipodio. Su competidor William Makepeace Thackeray imitó la novela en su The Newcomers, así como George Gissing, que en su obra Los documentos privados de Henry Rycroft hace a su protagonista pedir leer en su lecho de muerte el Don Quijote. A finales de siglo surgen tres nuevas traducciones, la de Duffield, la de Ormsby y la de Bath. James Fitzmaurice Kelly colaborará después con Ormsby en la primera edición crítica del texto español y son ya lo que podemos llamar miembros de lo que se ha venido a llamar Cervantismo internacional. El quijotismo inglés se prolonga durante el siglo XX. Gilbert Keith Chesterton recuerda a Cervantes al final de su poema, Lepanto, y en su novela póstuma El retorno de Don Quijote convierte en Alonso Quijano al bibliotecario Michael Erne. Graham Greene asume la tradición cervantina de Fielding en su Monseñor Quijote a través del protagonista, párroco de El Toboso,
que cree descender del héroe cervantino. W. H. Auden considera, por otra parte, a la pareja Quijote-Sancho la más grande de las parejas entre espíritu y naturaleza, cuya relación consiste en lo que llama proximidad cristiana. Estados Unidos. Entre los primeros lectores estadounidenses de la novela se encuentra el padre fundador Thomas Jefferson, humanista y erudito además de político y tercer presidente de la nación. Don Quijote era una de sus lecturas preferidas y tenía un ejemplar en español de la edición de la Real Academia Española de 1781, que se conserva actualmente en la Biblioteca del Congreso de EU. Se ha apreciado el influjo de Don Quijote en el Moby Dick de Herman Melville. Mark Twain también era un admirador de la novela y acoge aspectos de la novela en Huckleberry Finn. William Faulkner declaró releer la obra de Cervantes cada año y afirman su huella también autores como Saul Bellow, cuya primera y más aplaudida obra, Las aventuras de Augie March le debe bastante, Thornton Wilder, En mi destino, y John Kennedy Toole, en La conjura de los necios. Como crítico, Vladimir Nabokov no llegó, sin embargo, a entender la obra y, por otra parte, es patente, aunque apenas estudiado, el influjo de Cervantes en autores más recientes como Jim Thompson, William Saroyan o Paulo Austad. El impacto de Don Quijote hasta aparece en novelas de ciencia ficción. Por ejemplo, Rocinante se convierte en nave espacial, Los molinos en metáfora de guerra y Yulimao en una nueva Dulcinea en la bahía Zanoix de James S. A. Corey. La reciente traducción en un inglés menos arcaico, la de Grossman, ha vuelto a popularizar la obra en los EU. Que, es verdad, nunca había decaído a causa de adaptaciones como el musical El hombre de la Mancha. El importante crítico Harold Bloom ha dedicado páginas y libros de literatura comparada a la obra. Alemania y Benelux. En los Países Bajos, la tierra de los molinos, se leyó mucho Don Quijote como una obra satírica sobre la España que se había enfrentado con la potencia protestante, rival en los mares. Pieter Arndt Langedijk, importante autor de la primera mitad del siglo XVIII, escribió una comedia que todavía continúa representándose en la actualidad, Don Quijote en las bodas de Camacho. La hispanista Barbara van de Pol ha traducido la obra nuevamente al neerlandés en 1997 con gran éxito. En Alemania el influjo de Don Quijote fue tardío y menor que el de autores como Baltasar Graciano. La novela picaresca durante los siglos XVII y XVIII, en los que el influjo del racionalismo francés predominó. La primera traducción parcial aparece en Frankfurt, en 1648, bajo el título de Don Quijote de la Mancha, Das ist, Junker Harnis aus Fleckenland /US Hispanischer Sprache in Deutsche übersetzt. El traductor era Pas Basteln von der Sole. Bertux publica una traducción en 1775, pero ya en 1764 había publicado a imitación de Cervantes Christoph Martin Wieland su Don Silvio von Rosalba, que viene a constituir el modelo de la novela alemana moderna. Herder, Schiller y Goethe se harán eco de la gran novela cervantina y de las obras de Pedro Calderón de la Barca. El romanticismo, en efecto, supone la aclimatación del cervantismo, el calderonismo y el gracianismo en Alemania. Ven la luz las traducciones hoy clásicas de Ludwig Tieck y de Soltau. Se ocupan de toda la obra de Cervantes, y no solo del Don Quijote, los hermanos August Wilhelm y Friedrich von Schlegel, el ya citado poeta Tieck y el filósofo Schelling. Esta nómina de cervantistas se completa con Verónica Bait, Gotthold Ephraim Lessing, Juan Pablo Richter y Wouter en lo que constituye la primera generación de cervantistas románticos alemanes. Después seguirán los filósofos Solger, Hegel y Schopenhauer, así como los poetas Joseph von Eichendorff y E.T.A. Hoffmann. La visión general de los cervantistas románticos alemanes, pergeñada ya por August Wilhelm von Schlegel, consiste en percibir en el caballero una personificación de las fuerzas que luchan en el hombre, del eterno conflicto entre el idealismo y prosaísmo, entre imaginación y realidad, entre verso y prosa. En ese sentido apunta también el prólogo de Heinrich Heine a la edición francesa de Don Quijote. No debemos olvidar, por otra parte, su siniestro augurio de que los pueblos que queman libros terminarán por quemar hombres, contenido en su pieza dramática Almanse.
Para este autor, constituyen el triunvirato poético de la modernidad Cervantes, Shakespeare y Goethe. Fue citada por Arthur Schopenhauer como una de las 4 mejores novelas jamás escritas, junto con Tristram Shandy, la Nouvelle Héloïse, y Wilhelm Meister. Por otra parte, Franz Grillparzer suscribe el juicio de Lord Byron sobre la decadencia española y Richard Wagner admira en el libro La resurrección del espíritu heroico medieval. Richard Strauss renueva el tema con el poema sinfónico Don Quijote. Variaciones fantásticas sobre un tema caballeresco. Ya en el siglo XX, Franz Kafka compone su apólogo La verdad sobre Sancho Panza y, en mayo de 1934, el novelista Thomas Mann elige como compañero de viaje a Estados Unidos la traducción de Tieck del Don Quijote, experiencia que quedará recogida en su ensayo A bordo con Don Quijote, en la que el autor esboza una defensa de los valores de la cultura europea amenazada por un fascismo en auge. Por último, el teólogo suizo Hans Urs von Balthasar, en unas memorables páginas de su obra Gloria, ve en la comicidad de Don Quijote la comicidad y el ridículo cristiano, acometer a cada paso, modestamente, lo imposible. En ese sentido se decanta también el ilustre hispanista y cervantista Friedrich Schur, en su conferencia de 1951 Don Quijote como expresión del alma occidental. Rusia. Unamuno afirmó que los países que mejor habían comprendido Don Quijote fueron Inglaterra y Rusia. Es cierto que en el país eslavo gozó de un gran prestigio, difusión e influencia literaria, pero también lo es que en sus autores más eminentes, como Fyodor Dostoyevsky o Lev Tolstoy, el verdadero Don Quijote es el del último capítulo, Alonso Quijano, el bueno. Como cuenta Vsevolod Bagno en El Quijote vivido por los rusos, ya Pedro ya había leído la obra, como se deduce por una anécdota incluida en relatos de Nartov sobre Pedro el Grande. A mediados de siglo la apertura del país a Occidente permitió un conocimiento mayor y menos selectivo de la obra de Cervantes. El científico y escritor Miguel o Mijaíl Lomonosov poseía un ejemplar del Quijote de la traducción alemana de 1734. Vasily Trediakovsky en su diálogo entre un extranjero y un ruso sobre la ortografía vieja y nueva recomienda que los diálogos sean tan naturales como los que sostenían el caballero andante Don Quijote y su escudero Sancho Panza, a pesar de sus extraordinarias aventuras, y no encuentra en la literatura rusa nada semejante. Sumarokov distinguió en su artículo, sobre la lectura de novelas, el Don Quijote de toda la avalancha de novelas de aventuras que cayó sobre Rusia, valorándola como una excelente sátira. Alexander Radishchev, en una de las obras maestras de la literatura rusa del 18, Viaje de San Petersburgo a Moscú, compara uno de los acontecimientos del camino con la batalla entre el héroe y el rebaño de ovejas. En otras obras suyas aparece más patente esta huella. Vasily Liovsin hizo caminar a un caballero con un sanchopancesco amigo en las horas vespertinas, o los cuentos antiguos de los eslavos drevlianos. A fines del 18 hay un Quijote que pasa de una tontería a otra también en una novela anónima, Anisimich. Un nuevo Don Quijote, el fin habitual de estas obras era, poner en claro las mezquinas pasiones de la hidalguía rural. El fabulista Iván Krulav compara en una carta de su correo de los espíritus al protagonista de la tragedia Rozlav de Niaznin con el caballero de la triste figura. En otros pasajes queda claro que lo tenía por una antihéroe, aunque con grandes ideales. Iván Dmitriev compuso la primera obra inspirada en el personaje, su apólogo Don Quijote, donde el quijotismo es interpretado como una extravagancia. Nada menos que la zarina Catalina II encargó una selección de los refranes de Sancho y compuso un cuento sobre el tristemente famoso paladín Kosometovich para ridiculizar el quijotismo de su enemigo Gustavo III de Suecia. Es más, se representó una ópera cómica inspirada en este cuento, tristemente famoso paladín Kosometovich, con música del compositor español Vicente Martín y Soler, que vivió en San Petersburgo durante los años de su mayor fama. En ella la huella de la iconografía cervantina es patente. En el 18 y 19 los intelectuales rusos leían Don Quijote preferiblemente en francés, o incluso en español, y anteponían las traducciones extranjeras a las versiones en ruso, hechas sobre esas mismas traducciones y no de forma directa desde el original.
el libro era tan común que se podía encontrar al menos uno en cada pueblo, según el citado Dmitriev. En ello no tenía poco que ver el desdén general por la lengua rusa, hasta que Pushkin le dio un verdadero rango literario. En la segunda mitad del siglo XVIII aparecieron en ruso dos versiones incompletas y traducidas del francés. La primera es de 1769, desde la traducción francesa de Filleau de Saint-Martin, y fue realizada por Ignati Antonovich Tils, profesor de alemán en una escuela militar para cadetes de la nobleza, aunque se le considera mujeriego en la aventura de la venta con maritornes, del un ojo tuerta y del otro no muy sana, y habla de sus fecundas tonterías, alcanza a veces a ser adecuada. La siguiente fue a partir de la adaptación francesa de 1746 y fue realizada por Nikolai Osipov en 1791, es una versión además enriquecida con escenas que Cervantes no escribió jamás y se trata en general de una adaptación muy chabacana. En cada biblioteca rusa era uno de esos libros imprescindibles, ya en francés, ya en la traducción desde el francés hecha por el prerromántico Zhukovsky. Por entonces se entendía al protagonista como un personaje caricaturesco, pero pronto asomó la interpretación germánica romántica. M. N. Muriatov se identifica a sí mismo con Don Quijote como consecuencia de sus desilusiones y sus razonamientos sobre la separación de la realidad y los ideales, y lo muestra en sus cartas a su hermana F. N. Lunina. La interpretación dieciochesca no es, pues, la única. También existe una interpretación sentimental en la respuesta a Turgenev de Konstantin Batiushkov, uno de los más importantes poetas rusos y precursor de Alexander Pushkin, donde Don Quijote pasa el tiempo soñando / vive con las quimeras, / charla con los fantasmas / y con la luna meditabunda. En esta interpretación sentimental Nikolai Karamzin es quien sufre una impresión más profunda, que aparece ya en una carta de 1793 dirigida a Iván Dmitriev, en el poema a un pobre poeta y, sobre todo, en El caballero de nuestro tiempo, el protagonista se compara a Don Quijote porque su inclinación a la lectura e impresionabilidad natural le ejercitaron el quijotismo de la imaginación, y los peligros y la amistad heroica se convierten en sus ensueños predilectos. Iván Turgenev afirmó en 1860 que en ruso no existía buena traducción del Quijote, y es de lamentar que no cumpliera su reiterada promesa de traducirlo completamente, que se impuso ya en 1853 y que todavía en 1877 seguía empeñado en cumplir. El dramaturgo Alexander Ostrovsky había traducido ya los entremeses y quería traducir algunos capítulos de la obra. El caso es que Turgenev ignoró deliberadamente la traducción de Vasily Zhukovsky, el maestro de Pushkin, que empezó en 1803 y que publicó en 6 volúmenes entre 1804 y 1806. Se debía a que no respondía a la noción de traducción que sostenía Turgenev, pero la obra de Zhukovsky fue capital para el desarrollo de la prosa rusa en el XIX, puesto que fue realizada por un gran escritor, de nivel comparable al de Ludwig von Tieck, Jean-Pierre Claris de Florian o Tobias Smollett. Ofrece una interpretación psicológico-filosófica de la obra, en la que el protagonista es sin duda el caballero de la triste figura. Como no sabía español, utilizó la versión francesa de Florian, que es bastante buena, pues el sobrino de Voltaire conocía bien la lengua y había estado en España y tratado con los ilustrados españoles, pero conoció también, aunque no la utilizó, la versión alemana de Tieck, que ofrecía ya la interpretación romántica del personaje. Sin embargo, se valió del documentado prólogo de Florian para encauzar su traducción, pues era hombre más prestigioso que el entonces advenedizo Tieck. Para empezar, omite capítulos enteros y abrevia los pasajes largos, los episodios naturalistas que no respondían al gusto de la época y las historias intercaladas que desviaban la atención. De su cosecha aporta un acento folclórico del que carecía la versión francesa y reemplaza la paremiología sachopancesca, que vierte literalmente Florian, por proverbios rusos equivalentes, y para comprender el mérito de su traducción en estos detalles basta con compararla con la de Osipov. En general, la traducción de Zhukovsky evita los episodios en que se minimiza al héroe y acentúa los elementos poéticos. La retraducción de Zhukovsky tuvo una segunda edición en 1815,
sin cambios significativos fuera de la puntuación, que es mejor que en la primera, la ortografía y la limpieza de erratas. Esta versión entusiasmó a Pushkin y fue imitada descaradamente por la de S. Chaplet, también sobre la de Florian. Por entonces ya se dejaba sentir cierta preferencia por la traducción alemana de Tieck, más precisa, y se empezaba a sentir como inevitable una versión directa desde el español, que llegó en la época del realismo, cuando se editaron las traducciones de K. P. Masalski y la de V. A. Karelin, pero la vulgarización del mito en el romanticismo vino principalmente a través de la versión de Zhukovsky. Cervantes está presente en Alexander Pushkin, Gogol, Turgenev, Dostoyevsky, Leskov, Bulgakov y Nabokov, por citar solamente a algunos de los grandes. Alexander Pushkin tenía en su biblioteca un Quijote en español editado en París, 1835, y aprendió la lengua en 1831 y 1832 para leerlo en el original. Se conservan además traducciones inversas de la gitanilla desde su versión francesa al castellano para comparar el resultado con el original cervantino. Animó además a Gogol a emprender una obra narrativa de gran aliento a la manera de Cervantes, y este compuso Almas muertas. Turgenev en su conferencia Hamlet y Don Quijote compara al reflexivo e irresoluto Hamlet con el irreflexivo y arrojado Don Quijote, y encuentra la nobleza en ambos personajes. Pero el influjo en Fyodor Dostoyevsky fue más hondo, comenta la obra muchas veces en su epistolario y en su diario de un escritor, donde se refiere a ella como una pieza esencial en la literatura universal y como perteneciente al conjunto de los libros que gratifican a la humanidad una vez cada 100 años, finalmente escribe. Desde el punto de vista del escritor ruso, la novela es una conclusión sobre la vida. Su primera mención de la obra aparece en una carta de 1847, pero es en 1860 cuando llega a obsesionar verdaderamente al escritor. La imitó en El idiota, cuyo protagonista, el príncipe Misikin, es tan idealista como el héroe manchego, pero, despojado de ridículo heroísmo, es en realidad el personaje final de la obra, Alonso Quijano, el bueno, y un imitador de Jesucristo. Su monólogo, A la salud del sol, está claramente inspirado en el discurso sobre la Edad de Oro. Dostoyevsky escribió en su diario de un escritor que, ya no se escriben libros como aquel. Veréis en Don Quijote, en cada página, revelados los más arcanos secretos del alma humana. Por otra parte, en 1877, el capítulo del diario de un escritor, La mentira se salva con la mentira, imita deliberadamente el estilo cervantino, hasta el punto de que un episodio imaginado por Dostoyevsky pasó como genuino de Cervantes durante mucho tiempo. La novela de Nikolai Leskov Tres hombres de Dios es una curiosa precursora del Monseñor Quijote de Graham Greene. Su protagonista, el prior Saveli Tuberosov, es un idealista que alcanzada ya la cincuentena se plantea decir la verdad, y lucha con las crudas y puras circunstancias contrarias de su entorno en compañía de un Sancho, el diácono Agila, y de un Sansón Carrasco, Tuganov. En su inflexibilidad se hace incomprensible y a menudo ridículo ante los demás, y al fin es desprovisto de la palabra, le prohíben pronunciar más sermones imposibilitado para cumplir su destino al igual que el héroe cervantino, muere de pena. Pero el influjo de Cervantes se extiende incluso al tipo de héroe que presenta Leskov en casi todas sus novelas, y particularmente en Una familia en decadencia, protagonizada por un reconocible, delgado y pobre terrateniente llamado Dormidont Rogozin, al que acompaña su inseparable escudero Cinca, en compañía del cual recorre los contornos, barruntando agravios. También acusan claramente la influencia del Don Quijote sus novelas El pensador solitario y Los ingenieros desinteresados. Aunque para Tolstoy la novela cervantina no tuvo tanta importancia como para Turgenev, Dostoyevsky o Leskov, lo cierto es que es perceptible y visible su huella, en que es el arte, declara como su novela predilecta el Don Quijote por su contenido interior, por su buen arte vital del mundo. En los borradores de esta obra queda clara su intención, es una obra que expresa los más nobles sentimientos para todas las épocas, comprensibles a todos. En algunas de sus obras asume la herencia cervantina,
principalmente en su novela Resurrección, donde se plantea quién está loco, el mundo o el héroe, y donde Caterina Maslova es una aldonza que, al ser pretendida por el príncipe que la deshonró empezando su carrera de prostituta, no quiere ser la Dulcinea del héroe, en lo que hay ecos del poeta simbolista Sogolub, del que hablaremos en breve, también hay ecos de los encantamientos y del episodio de los galeotes. Los poetas del simbolismo ruso, sobre todo Fyodor Sologub, experimentan la seducción por el mito de Dulcinea. Este escribió al respecto un ensayo, El ensueño de Don Quijote, en el que afirma que al rechazar a Aldonza y aceptarla como Dulcinea, Don Quijote está realizando la pretensión final de toda poesía lírica, una hazaña más lírica que caballeresca, convertir la realidad en arte, en algo que se pueda soportar. La actitud quijotesca es un sinónimo de noción lírica de la realidad. Esta idea de hazaña lírica se reitera en otras obras suyas, como Los demonios y los poetas y el prólogo a la pieza La victoria de la muerte, o en la obra Los rehenes de la vida. Tras aparecer la figura del loco alucinado en su novela El trasgo, el tema de Dulcinea reaparece en sus versos entre 1922 y 1924, dedicados a su mujer, Anastasia Nikolayevna Chevotarevskaya, que se suicidó en 1921. Desde Sogolub el mito de Dulcinea pasa a otros poetas simbolistas, como Igor Severian y Noah Alexander Black. Este último lo profundiza y transforma de una manera muy original en versos a una hermosa dama. Tras la revolución, Mikhail Bulgakov, uno de los escritores no tanto perseguidos como soportados por Stalin, como el mismo Boris Pasternak, y por ello con bastante suerte, ya que no era un escritor soviético, pudo subsistir al permitírsele ser ayudante de director de escena teatral y poder alimentarse mediante el alumbramiento de continuas traducciones, como Anna Akhmatova y Boris Pasternak, insufló la filosofía quijotesca de la lucha a pesar de la conciencia plena de la derrota, emparentable con el quijotismo de Unamuno, en su obra maestra, la novela El maestro y Margarita, en los años de apogeo de la represión estalinista, en 1937, escribe en una carta que sigue componiendo teatro a pesar de que no será nunca escenificado ni publicado por mero quijotismo y hace voto de no volverlo a hacer, pero, vuelve a hacerlo, estudiando con tanta pasión la obra del rey de los escritores españoles, que algunas de sus cartas a su tercera mujer, Elena, están escritas parcialmente en español y que, según él mismo reconoce, asaltaba el Quijote. Su modesto Quijote no desentona del entorno, es una persona normal que batalla como todas, solamente al final se contempla ser héroe al morir, cuando el propio autor ya también estaba moribundo. Anatol Lunacharsky, hombre de letras y político ruso, primer comisario de Educación y Cultura tras la Revolución de Octubre, protector de Meyerold y Stanislavski, escribió algunos dramas históricos, y entre ellos un Don Quijote liberado. Vladimir Nabokov, sin embargo, en su curso sobre el Quijote reduce la grandeza de la obra solamente a la del personaje principal. Europa Oriental. La primera traducción al búlgaro se hizo desde una traducción rusa y en fecha tan tardía como 1882, a los 4 años escasos de reaparecer Bulgaria en el mapa de Europa. Su principal estudioso fue Efrem Karamfilov. Pero es en la poesía búlgara del siglo XX donde aparece más la figura del caballero como símbolo del luchador infatigable, paladín de la bondad, el valor, la fe y la justicia, Konstantin Belichkov, Christoph Otev, Asen Ratsvetnikov, Damian Damianov, Nikolai Rainov, Parvan Stefanov, Blaga Dimitrova y Petar Belchev. La primera traducción completa al checo fue obra de J. B. Pichlideka Stefan, aunque ya en 1620 el cardenal Dietrich Stein la había leído en español, pues se había educado en la península ibérica. Se leyó mucho en Bohemia y fue muy popular en el siglo XVIII, pero más en versiones italianas y francesas que en otras lenguas. Ya en el siglo XX, Milan Kundera afirma, como Octavio Paz, que el humor no es algo innato en el hombre, sino una conquista de los tiempos modernos gracias a Cervantes y su invento, la novela moderna.
La primera traducción de Don Quijote al polaco es de los años 1781 a 1786 y se debe al conde Franciszek Alexander Podolski, a partir de una versión francesa. Para los ilustrados polacos era una obra fundamentalmente cómica y de lectura no solo agradable, sino también útil por su crítica a las perniciosas para la sensatez novelas de caballerías. Esa es la interpretación del obispo Ignacy Krasicki y del duque Czartoryski, quien sin embargo, percibe ya la complejidad de la obra en sus reflexiones sobre la literatura polaca, 1801. En los años 40 del siglo XIX, el polígrafo Edward Dembowski ahonda en la trágica interpretación alemana de Don Quijote como símbolo de la lucha del ideal contra la dura realidad del mundo circundante. La figura del caballero se encuentra en la obra de los grandes poetas románticos polacos, Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki y Cyprian Kamil Norwid, así como en la obra maestra del novelista del realismo Bolesław Prus, La muñeca. Ya en el siglo XX, hay que destacar el Don Quijote de Bolesław Lesmian, que representa la tragedia de la pérdida de la fe, juicio sobre Don Quijote de Antoni Slonimski, donde se adapta el episodio del gobierno de Sancho en la ínsula Barataria para satirizar los totalitarismos, Don Quijote y las niñeras, de María Kunceguizova, crónica de un viaje a España en busca de Don Quijote, y en La belleza ajena, de Adam Zagajiewski, con Don Quijote en la biblioteca. Entre 1881 y 1890 se publicaron 61 capítulos en rumano del Quijote, a cargo de Stefan Virgolici. La primera traducción completa al rumano la realizaron en 1965 John Frunzetti y Edgar Papu. En 2005 el Instituto Cervantes de Bucarest promovió una nueva traducción que corrió a cargo del hispanista rumano Sourin Marculescu. Francia. En Francia, Don Quijote no ejerció un influjo tan extenso como en Inglaterra o Rusia, aunque su impronta fue también generosa en grandes obras y autores del siglo XIX y muchas naciones conocieron la obra a través de traducciones francesas o retraducciones a partir del texto en esta lengua. La primera traducción es apenas posterior en un año a la inglesa de Selton, en 1614, por César Oudin. En 1618 se traduce la segunda parte por François de Rassat y a partir de 1639 ambas partes marcharán juntas. Es la primera traducción al francés, a la que seguirán varias decenas más, entre las que destacan las de Filleau de Saint-Martin y la del caballero Jean-Pierre Claris de Florian, un hispanista formado en su infancia en España y sobrino de Voltaire, que será muy divulgada por Europa. La traducción de Filleau de Saint-Martin se publicó con el título de Historia del admirable Don Quijote de la Mancha y con el añadido de una continuación escrita por el propio traductor, para lo cual alteró el final de la obra original y mantuvo a Don Quijote con vida y con capacidad de lanzarse a nuevas aventuras. A su vez, esta continuación fue prolongada por otro escritor francés de cierto renombre, Robert Chaillet. No termina ahí la serie de continuaciones, un autor desconocido alargó la obra de Cervantes con otra parte suplementaria titulada Continuación nueva y verdadera de la historia y las aventuras del incomparable Don Quijote de la Mancha. Simón de Sismondi pone la primera piedra de la interpretación romántica del héroe. Louis Biardot traduce la obra muy fielmente entre 1836 y 1837. Chateaubriand se ve a sí mismo como un Cervantes y un Quijote, y en su itinerario de París hasta Jerusalén ensalza al caballero de la triste figura, que ocupa también su lugar en el genio del cristianismo como el más noble, el más valiente, el más amable y el menos loco de los mortales. Hay bastante de Cervantes en ese militar frustrado romántico que fue Alfred de Vigny. Los viajeros Praspar Mérimée y Théophile Gautier llenan sus diarios de viaje de alusiones cervantinas. Para el crítico Saint-Beuve, Don Quijote es un libro que empieza por constituirse en una sátira de los libros de caballerías y termina por hacerse espejo de la vida humana. Víctor Hugo, que pasó algunos de sus años infantiles en España como hijo del general Hugo, considera a Cervantes el poeta del contraste entre lo sublime y lo cómico, lo ideal y lo grotesco, y apercibe el influjo de la gitanilla en su novela Nuestra Señora de París. Henry Bailey, más conocido como Stendhal, que tenía 10 años cuando leyó Don Quijote por primera vez, escribió que,
el descubrimiento de ese libro fue quizá la más grande época de mi vida. Honoré de Balzac representó casi más a Don Quijote en su vida que en sus escritos y Gustave Flaubert asumió este espíritu en sus dos novelas Bouvard y Pécuchet, póstuma e inacabada, cuyos dos personajes principales enloquecen leyendo libros que no pueden asimilar, y su Madame Bovary, cuya protagonista es en realidad una quijotesca dama que pierde la sensatez leyendo noveluchas sentimentales, como José Ortega y Gasset ya apreció. Gustave Doré ilustró con grabados una edición de Don Quijote en 1863. Personajes quijotescos son, por otra parte, el Tartarín de Tarascón de Alphonse Daudet y el Sairanou de Bergerac de Edmond Rostand. En 1932, Maurice Ravel y Jacques Ibert compusieron canciones según los poemas de Paul Morand titulados Don Quijote a con acento Dulcinea. En Les Oiseaux de la Lune o Los pájaros de la luna, de Marcel Aimé, el inspector de un colegio adquiere el poder de transformar a los pelmazos en aves de tanto leer novelas, lo que parece ser una parodia cómica de la locura de Don Quijote de la Mancha y de los magos que transforman sus desilusiones. La escritora Monique Wittig, por otra parte, en su novela Le Voyage sans fin reelabora el Quijote de Cervantes sustituyendo a caballero y escudero por dos mujeres. En 1968 Jacques Brel compuso y grabó un disco de música, El León de la Mancha. Y para cerrar una lista que podría prolongarse demasiado, mencionaremos solo a Liam Bloy, Tailade, Henry Bergson, Maurice Barres, Alfred Morel Fatio, Paul Azar, André Maurois y André Malraux. Mundo islámico. La presencia de referencias al personaje de Cervantes, llamado DNKJT o DNKSHT, en el imaginario árabe contemporáneo, y sobre todo en su literatura, es muy habitual. Esto suele señalarse como paradójico, dado que las primeras traducciones del Quijote al árabe se publicaron en fecha tan tardía como los años 50 y 60 del siglo XX. La primera obra extensa en lengua árabe sobre Cervantes la publicaron en 1947, con ocasión del cuarto centenario de su nacimiento, los hispanistas libaneses Nayib Abu Malam y Musa Abud en Tetuán, la capital del entonces Marruecos español, Cervantes, príncipe de las letras españolas. Se trata de un ensayo de más de 400 páginas que suscitó tanto interés, en círculos literarios e intelectuales, que la sección árabe de la UNESCO encargó a los dos hispanistas la traducción del Quijote. Dicha traducción se inició, pero por razones desconocidas no llegó a publicarse. Entre 1951 y 1966 se hizo otra traducción en Marruecos que también permaneció inédita, realizada por el ulema Tuami Bazzani, quien publicó algunos capítulos en el periódico que dirigía, Rif. La obra de Abu Malam y Abud sirvió para acrecentar el interés de los intelectuales árabes por la obra cervantina, a la que accedieron a través de sus ediciones en otras lenguas, hasta que en 1956 se publicó en El Cairo la traducción de la primera parte del Quijote. Hubo que esperar, sin embargo, hasta 1965 para ver publicada la obra completa, en una nueva traducción, esta vez del hispanista Abd al-Rahman Badawi, quien contextualizaba la novela en un intenso estudio preliminar. 5 años antes se había publicado en la capital egipcia una versión infantil del Quijote que siguió reimprimiéndose durante décadas, lo que da una idea de la difusión que alcanzaron rápidamente las aventuras del hidalgo. La traducción de Badawi ha sido la traducción clásica, la más leída, al menos hasta la aparición en 2002 de dos nuevas traducciones, una nuevamente egipcia, a cargo del hispanista Sulaiman al-Attar, y otra del sirio Rifa Atatfe. Antes de las traducciones, sin embargo, la novela había sido objeto de diversos estudios críticos, aparte del ya citado de Abu Malam y Abud, lo que contribuyó a despertar el interés literario por la figura de Don Quijote. Esta está plenamente integrada en el imaginario árabe, muchos ven en el quijotismo un símbolo del devenir contemporáneo de los pueblos árabes, cargado de idealismo y retórica, pero impotente ante la fuerza aplastante de la realidad. Referencias a Don Quijote aparecen con frecuencia en la obra de escritores como Nisar Rabbani, Najib Surur, Yusuf al-Hal, Mahmud Darwish, Asiad Hebbar, Badr Shakir al-Sayyab, Gamal al-Gitani y otros muchos.
Por otro lado, el Quijote, así como el resto de la obra cervantina, es también objeto de especial interés y estudio debido a sus múltiples referencias al Islam y al lo morisco, que son más visibles para lectores arabo-musulmanes. En la ONU. El volumen 15 de la Revista Literaria de las Naciones Unidas, Extempore, de diciembre de 2004, está dedicado al Quijote, con un prólogo de Alfred de Zayas y el poema Elogio de la locura de Saki Ergas, ambos miembros del Pen Club suizo. Ediciones de I Don Quijote /I. None. Ediciones en castellano. Hasta el siglo de las luces las ediciones de la obra maestra del siglo de oro español degradaron en general el texto, salvo la cuidadísima edición de Bruselas por Roger Belpius de la primera parte en 1607. Se consideran habitualmente ediciones clásicas de Don Quijote, en el siglo XVIII, Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Londres, J.R. Thomson, 1738, 4 Baals, edición que publicó Lord Carteret ilustrada con 68 primorosas calcografías dedicada a la condesa de Montijo, esposa del embajador español durante el reinado de Jorge II de Gran Bretaña. El texto se encomendó a un cervantista entusiasta, el judío sefardí residente en Londres Pedro Pineda. Fue un trabajo crítico y erudito digno del siglo de las luces y Gregorio Maéans y Siscar incluyó en ella una vida de Cervantes que se considera la primera biografía rigurosa del autor. Picada en su orgullo, la Real Academia Española hizo otra en 4 volúmenes que se reeditó varias veces con numerosas modificaciones y rectificaciones y donde los editores incluyeron una introducción crítica con una biografía del autor, un ensayo sobre la novela, Análisis del Quijote, que establece la interpretación clásica de la obra como la feliz conjunción de 2 perspectivas, 2 tradiciones literarias y 2 cosmovisiones, un estudio cronológico histórico de las aventuras de Don Quijote. Una serie de grabados y un mapa de España para seguir el itinerario de Don Quijote. Vicente de los Ríos, responsable principal de esta edición de la Real Academia Española, corrigió los errores textuales de las previas ediciones. De nuevo otro cervantista inglés, el reverendo anglicano John Bowle, examinó escrupulosamente el texto por primera vez y depuró los errores, incluyendo listas de variantes, en su edición de 1781, que es también un monumento de erudición y supera a todas las anteriores. Bowle fue el primero en notar que había 2 ediciones en 1605, en numerar las líneas, en anotar sistemáticamente la obra, en preparar un índice de la obra. Todos los editores posteriores se aprovecharon de su erudición y generoso esfuerzo, y muchas veces sin reconocer su contribución. Siguió después la en 5 volúmenes de Don Juan Antonio Pellicer, con abundantes notas y atenta a las variantes textuales. Por otra parte, Agustín García Arrieta publicó en Francia unas obras escogidas de Cervantes en 10 volúmenes. Esta magna obra comprendía el Quijote, las novelas ejemplares y el teatro. La edición del Quijote es quizá la mejor hasta entonces. En el siglo XIX salió la prolija y muy eruditamente anotada de Diego Clemencín. Posee, sin embargo, no pocos defectos en el terreno filológico que intentaron corregir las notas de Juan Calderón y Luis de Usoz, en el Cervantes vindicado en 115 pasajes escrito principalmente por el primero. También son importantes las ediciones de Juan Eugenio Arcembús, una en argamasilla de Alba, 1863, 4 Baals, y otra en obras completas de Miguel de Cervantes, Madrid, imprenta de Manuel Rivadeneyra, 1863. A esta última cabe agregar un grupo de notas que Arcembús preparó para una segunda edición que no llegó a realizarse y que se imprimieron con el título Las 1633 notas puestas por D.J. E. Arcembús a la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Narciso Ramírez, 1874. Ya a finales del 19 Clemente Cortejón preparó ambiciosamente una edición que quiso fuera la primera realmente crítica de la obra cotejando nada menos que 26 ediciones distintas, pero el autor murió en 1911 sin ver terminada su obra, cuyo último tomo fue realizado por Juan Givanel y Juan Suñé Benajes y salió al fin en Barcelona en 6 volúmenes, sin el prometido diccionario cervantino y con muy sensibles defectos,
derivados de los prejuicios del autor contra cervantistas anteriores como Clemencín y la escasa aclaración de sus criterios ecdóticos y filológicos, fue, pues, muy discutida por los cervantistas, que echaron de ver el fárrago extemporáneo de muchas de sus notas, las lecturas injustificadas que forzó, los errores al atribuirse méritos que pertenecían a otros y la general falta de explicaciones y justificaciones a sus cambios, conjeturas y lecturas modernizadas, entre otras razones que hacen muy incómodo el uso de su edición. Después de él fueron muy famosas las ediciones preparadas por Francisco Rodríguez Marín, quien al menos usaba una metodología, la del positivismo, cada cual más y mejor anotada que la anterior, la de clásicos, la lectura en 8 tomos, la supuesta edición crítica, en 6 tomos y la nueva edición crítica, en 7 tomos. La última fue reeditada póstumamente, con correcciones y nuevas notas, en 10 tomos con el título Nueva edición crítica con el comento refundido y mejorado y más de 1000 notas nuevas. Sin embargo, posee los lastres metodológicos del positivismo en cuanto a su abusivo acarreo de información documental y, como el autor carecía de formación filológica, no son verdaderas ediciones críticas, pues no depuró el texto comparando todas las ediciones autorizadas ni señaló siquiera sus cambios en el texto. La de Rudolf Eschevil y Adolfo Bonilla y San Martín, posee, sin embargo, un adecuado rigor filológico y ecdótico y se extiende a toda la obra conocida de Miguel de Cervantes. La de Martín de Riquer es la obra maestra de un humanista experto en la vida caballeresca medieval y la del Instituto Cervantes, realizada por un equipo dirigido por Francisco Rico, es la última y por lo tanto la más autorizada a causa del gran número de fuentes consultadas para depurar el texto y comentarlo. Son también importantes, por distintos aspectos, entre un número muy crecido de ediciones estimables, las de Emilio Pascual, Juan Bautista Valle Arce, John J. Allen, Vicente Gauss, la de Luis Andrés Murillo, y las distintas, algunas de ellas digitales, de Florencio Sevilla Arroyo. En 1987 se publicó una edición ilustrada por Antonio Saura con 195 dibujos a pluma y tinta china y otros 70 utilizando técnicas mixtas. En 2005 se celebró el 4º centenario de El Quijote, motivo por el que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española promovieron una edición popular basada en la de Francisco Rico y el Instituto Cervantes publicada por Editorial Alfaguara de 500.000 ejemplares. Ediciones en otros idiomas. Don Quijote en alemán. La primera traducción al alemán, Don Quijote de la Mancha, fue realizada en 1621 por Paz Bastelm von der Sole. Sin embargo, más conocida actualmente es la traducción de Ludwig Tieck de 1799 a 1801. La traducción de Ludwig Braunfels se ha considerado la más fiel al original y la más erudita. En 2008 apareció la obra en una nueva traducción de Susan Lange, la cual fue muy elogiada por la crítica literaria. Don Quijote en asturiano. Existe una versión íntegra del Quijote en lengua asturiana, traducida por el doctor en filología por la Universidad de Oviedo Pablo Suárez García en 2010, depositada en el Museo Cervantino de El Toboso en junio de 2014, y que está a disposición de los visitantes de este museo. Aunque la obra no se ha editado aún por falta de fondos, la Academia de la Lingua Asturiana se ha mostrado muy interesada en su edición. Por otra parte, la escritora asturiana Esther García López publicó en 2005 una selección de textos del Quijote, titulada Avenchas del Quijote. Fue editada por Madú e ilustrada por el dibujante Neto. Además, Pedro Lanza Alfonso publicó en 2004 y con VTP, El Caballero de la Murnia Figura, una obra de teatro basada en los textos del clásico castellano. Don Quijote en catalán. El mallorquín Jaume Pujol llevó a cabo su traducción inédita entre 1835 y 1850. Eduard Tamaro tradujo la primera parte de Don Quijote a la lengua de Verdaguer. La primera traducción impresa prácticamente íntegra del 19 fue realizada en 1891 por el académico Antoni Bulbena y Tassal con el título El Enginhos Cavalier Don Quixote de la Mancha, fue reimpresa en 1930 y en 2005.
El sacerdote mallorquín Ildefonso Rullán lo tradujo por primera vez al dialecto mallorquín. Octavi Baíade, en 1936, realizó también una traducción y Joaquim Cibera y Sormani hizo otra en Barcelona, Editorial Tarraco, S.A. 1969. Sin embargo, la única traducción total, que incluye incluso algunos poemas dejados en castellano por los anteriores traductores, es la del abogado mallorquín y gran cervantista José María Casasallas, que dedicó 44 años a la misma, reescribiéndola 20 veces, imprimió solo 8 ejemplares de la misma que regaló a cada uno de sus nietos, ya que ninguna editorial quiso imprimirla para el gran público. Combina los diferentes dialectos catalanes y posee una amplia anotación. Don Quijote en chino. Las primeras versiones del Quijote al chino fueron retraducciones y adaptaciones no siempre fieles. Versiones teatrales se estrenaron por vez primera en la década de 1920, luego en la de 1930, y 2 veces más durante el maoísmo. Dai Guansu trató de traducir el Quijote completo desde la lengua original, que conocía bien, pero su manuscrito se perdió en la guerra. En el año 1979, poco después de acabar la Revolución Cultural, la Editorial de la Literatura del Pueblo publicó una traducción directa del original realizada por Yang Yang, que ha sido la más leída hasta la actualidad, y ya se dispone de las traducciones íntegras y directas de Dong Yansheng, de Tu Mengchao, de Liu Yingxiang, de Tang Mingquan, de San Jiameng y de Zhang Guangzhen. El cervantismo ha sido una corriente del hispanismo muy fructífera en este país, con eruditos como Zhou Zuoren, Chen Yuan, Lu Xun y Ku Yubai, que polemizaron entre sí, y otros como Tan Tao y Chien Likun. Por otra parte, Cervantes influyó en escritores como Zhang Tianyi y Fei Min. En 1996 la Editorial de Literatura del Pueblo publicó las obras completas de Cervantes en 8 volúmenes. La traductora china Yang Yang tradujo por primera vez el Quijote entero al chino desde la lengua original en 1978. En 2009 se representó con gran éxito una adaptación en el Teatro Nacional de Pekín y otra versión en septiembre dirigida por Meng Jinghui en el Centro Nacional de Artes Escénicas de Tiananmen, que combina partes musicales con una puesta en escena experimental y clásica al mismo tiempo, interpretada por los actores Wu Tao y Liu Xiaoye. El libreto fue escrito por Meng junto con el también dramaturgo chino Kang He, quien ya había escrito un guión cinematográfico de la historia hace 10 años. Don Quijote en croata se destaca la traducción de Iso Velikanovic al idioma croata, y de Alexei Resebnikov en idioma ruso. Don Quijote en esperanto existe una traducción completa publicada en 1977, y varios intentos parciales anteriores, algunos de cierto interés por sí mismos. La primera versión parcial se debe a Vicente Inglada Ors, un científico políglota, geólogo y miembro de la Academia de Ciencias, que lo intentó ya en 1904. Otros esperantistas que publicaron versiones de algunos capítulos fueron el escritor catalán Frederic Pujula y Vallès, el conocido militar republicano Julio Mangada y el activista Luis Hernández La Huerta. La traducción completa debió esperar, sin embargo, a 1977, cuando la Fundación Esperanto editó la versión de Fernando de Diego. La obra, con las clásicas ilustraciones de Doré, ha tenido una amplia difusión mundial, y un importante prestigio entre los conocedores de la cultura esperantista. Don Quijote en guaraní. El poeta paraguayo Félix de Guaraña tradujo la obra al guaraní como Cuimbaeca Tupiriño Quijote y Byunga, una colección de fragmentos. Don Quijote en hebreo. La primera traducción de Don Quijote al hebreo se realizó en 1958 de la mano de Nathan Bistrinsky y Naman Bialik, y en 1994 se publicó la considerada mejor de las dos traducciones, por Beatriz y Luis Landau. Don Quijote en japonés. Entre 1907 y 1917, el japonólogo español Gonzalo Jiménez de la Espada dirigió un grupo de hispanistas en Tokio. El mismo estaba integrado por eruditos como Hirosada Nagata, quien en 1948 traduciría el Quijote a la lengua japonesa. Don Quijote en quechua. En noviembre de 2005, se publicó la traducción al quechua sureño con el nombre Yachay Sapa Guiracucha Dan Kubik Sote Manchamantan,
realizada por Demetrio Tupac Yupanqui y con ilustraciones de Sarva, trabajos típicos y costumbristas en tablillas. La edición fue presentada en la Feria del Libro de Guadalajara. Don Quijote en ruso. Si bien la influencia de Don Quijote en la literatura y cultura rusas fue notable, demoró bastante tiempo en aparecer una buena traducción. De hecho, circulaban las versiones inglesa, alemana y francesa en los círculos más cultos. La primera edición rusa del Quijote apareció en 1769, Historia o Slavnom Lamangskom Ritsare Don Quijote, y cubría tan solo los primeros 27 capítulos. El traductor fue Ignati Tils, un profesor de alemán relacionado con los círculos ilustrados del conocido progresista y masón Nikolai Novikov. Se basó en la traducción francesa de Filleau de Saint-Martin. 22 años después aparece en San Petersburgo una nueva traducción, que fue reeditada en 1812 en Moscú con el título de Don Quijote Lamangsky. Su autor fue el intérprete jurato Nikolai Osipov. En 1804 se publicó otra traducción, obra del poeta Vasily Zhukovsky, quien tradujo desde la versión francesa de Jean-Pierre de Florian. Con su destreza poética logró embellecer lo que hubiera sido una versión mediocre y seca, logrando gran éxito entre el público. Pero hubo que esperar a 1838, en que el escritor Konstantin Masalsky edita la primera traducción rusa del Quijote hecha directamente del texto original de Cervantes. Este trabajo fue completado en 1866 por V. Karelin. En 1907, bajo el título de Ostroumno y Zobretatelny Hidalgo Don Quijote Lamanchesky, salió la nueva traducción directa del español, hecha por la escritora María Watson. En la época soviética tuvieron lugar importantísimas traducciones, la primera en 1929 a 1932, versión completa a manos de los filólogos Grigori Lozinski y Konstantin Mochulsky. Pero la mejor y la más conocida traducción del Quijote al ruso fue hecha en 1951 por Nikolai Lubimov, por la cual fue galardonado con el Premio Estatal de la URSS en 1978, se la considera la traducción más clásica e inmejorable a la lengua rusa. Don Quijote en euskera. José Palacio Sáenz de Vitey, escritor a la vez del siglo XIX, natural de Villarreal de Álava, abogado y doctor en filosofía y letras, fue gran cervantista y redactor de Crónica de los Cervantistas. Logró poseer la mejor colección de Quijotes de su tiempo y emprendió la traducción al vasco, pero murió dejando incompleta su tarea. La guerra civil hizo desaparecer los manuscritos de la versión incompleta en Madrid en el Palacio Familiar del Paseo del Cisne. Con el título de Don Quijote Manchaco se publicó en Zarauz por la editorial Icharopena los 2 volúmenes de la primera versión íntegra al euskera de la obra de Cervantes, siendo el autor de la traducción Pedro Berrondo y el promotor de la edición José Estornés Lasa. Don Quijote en T9. Una de las grandezas del texto del Quijote es que representa, en esencia, posibilitar lo imposible, y como parte de esta idea el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ha sido la primera obra traducida a texto predictivo, que consiste en transformar las palabras por números y utilizar los mensajes del teléfono móvil y una aplicación instalada en los mismos, el T9, para transformar esos números, del 2 al 9, a las palabras y frases escritas en su momento por Miguel de Cervantes. Y Don Quijote / y en la música. None. Y Don Quijote / y en el cine. None. Y Don Quijote / y en la televisión. None. Y Don Quijote / y en la historieta. None. Y Don Quijote / y en internet. None. Véase también. Personajes de El Quijote. Ruta de Don Quijote. Bacillelmo. Tirante el Blanco. Premio Internacional Don Quijote. Quixote Box.